Hay un lugar en el sur de California donde el tiempo parece haberse detenido. A unos 150 kilómetros al noreste de Los Ángeles, donde la autopista 15 atraviesa el desierto de Mojave y la temperatura puede alcanzar los 47 grados centígrados en verano, existe una ciudad llamada Victorville. No es famosa por sus restaurantes, ni por su arquitectura, ni por ningún monumento cultural. Victorville es famosa por sus fantasmas de aluminio. Desde el aire, el aeropuerto internacional de Southern California parece una alucinación. Son filas y filas de aviones comerciales estacionados con una precisión casi quirúrgica sobre una llanura árida color ocre. Boeing 737s, Airbus A320s, enormes Boeing 747-400, cuyas colas verticales se alzan sobre el horizonte como monumentos funerarios de una civilización que todavía existe, pero que por alguna razón decidió dejar aquí sus naves más poderosas. Si te acercas lo suficiente, puedes leer los nombres: American Airlines, Delta, United, Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines. Nombres que representan décadas de ingeniería aeronáutica, miles de millones de dólares en inversión y millones de pasajeros transportados alrededor del planeta. Y sin embargo, aquí están, inmóviles, silenciosos, cubiertos por una extraña pintura blanca que refleja la luz del sol como si fueran esculturas a medio terminar. La pregunta que cualquier persona razonable se haría es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué una aerolínea dejaría aquí un avión que costó 300 millones de dólares? ¿Por qué no venderlo? ¿Por qué no desmantelarlo de inmediato y recuperar algo de valor? La respuesta involucra geología, ingeniería aeronáutica, contabilidad corporativa y mercados financieros. Lo que estás a punto de descubrir es que estos aviones no están abandonados, están esperando. Y la diferencia entre esas dos palabras vale literalmente miles de millones de dólares. Victorville no es el único lugar de su tipo. A 9.000 kilómetros de distancia en el noreste de España existe Teruel, una ciudad medieval enclavada en Aragón, conocida históricamente por su arquitectura mudéjar, hoy famosa por algo completamente diferente: su aeropuerto, que no tiene vuelos comerciales regulares, pero que es uno de los centros de almacenamiento de aeronaves más importantes de Europa. Y luego está Alice Springs en Australia, Marana en Arizona y Pinal Air Park también en Arizona, donde los aviones llegan desde todos los rincones del mundo para someterse a un proceso que es parte ciencia, parte finanza y parte arte. Todos estos lugares comparten algo fundamental que no tiene que ver con la política ni con los impuestos. Tiene que ver con la atmósfera misma, porque lo que mata a un avión no es el vuelo. Lo que mata a un avión es el tiempo. Y el tiempo en el desierto funciona de manera completamente diferente. Existe una capa en el subsuelo de los desiertos áridos de Norteamérica y del interior de España que los geólogos llaman caliche. Es una capa de suelo endurecida por la acumulación de carbonato de calcio, producto de siglos de evaporación intensa. Esta capa actúa como una plataforma natural extraordinariamente estable. No se hunde, no genera barro, no permite que el agua subterránea ascienda y humedezca la superficie. Para estacionar un avión que pesa en vacío casi 180 toneladas, esto no es un detalle menor, es un requisito de ingeniería fundamental. La alcalinidad natural del suelo desértico, con un pH que oscila entre 8 y 9, crea un ambiente químicamente hostil para los hongos y bacterias que en climas húmedos proliferan en los sistemas de sellado de caucho y en los lubricantes de una aeronave. En términos simples, en el desierto, nada crece donde no debería crecer. Luego está la ausencia de partículas de sal. Las partículas de cloruro de sodio, omnipresentes en ambientes costeros, son extraordinariamente agresivas con el aluminio y sus aleaciones. Cuando el aire húmedo cargado de sal entra en contacto con la superficie de un avión, inicia un proceso electroquímico llamado corrosión galvánica, que puede perforar láminas de aluminio estructural en cuestión de meses. En los desiertos continentales de Mojave o Aragón, a cientos de kilómetros del océano, la concentración de partículas de sal en el aire es prácticamente cero. La humedad relativa media en Victorville es de aproximadamente el 30%. En Miami supera el 75%. En Singapur, el 80% durante la mayor parte del año. La diferencia no es cosmética. Es la diferencia entre un avión que puede reactivarse en semanas y uno que requiere meses de trabajo de descontaminación antes de poder volar de nuevo. Guardar un avión en el desierto no es tan simple como aparcar un coche en un garaje. El proceso de preservación es un procedimiento meticuloso, costoso y absolutamente fascinante desde el punto de vista de la ingeniería. Todo comienza con los motores. Un motor turbofán moderno como el CFM56-7B que equipa a los Boeing 737 Next Generation tiene aproximadamente 25.000 componentes individuales. Opera a temperaturas que superan los 1.500 grados centígrados en la cámara de combustión,
y sus aspas de turbina giran a más de 20.000 revoluciones por minuto. Cuando este motor se apaga y se deja en reposo durante meses, ocurren cosas invisibles pero potencialmente catastróficas. Los aceites lubricantes se sedimentan. La humedad residual inicia procesos de oxidación en componentes de acero de alta resistencia. Los sellos de caucho se resecan y pierden elasticidad. Para prevenir esto, los técnicos realizan una purga completa del sistema de aceite y lo reemplazan por aceite de conservación, Un compuesto especializado que recubre todas las superficies metálicas internas con una película protectora resistente a la oxidación, capaz de mantener sus propiedades durante hasta 2 años en condiciones desérticas. A continuación se instalan tapones en todas las entradas de aire. No son simples tapones de goma, sino dispositivos fabricados en plástico reforzado de grado militar con sistemas de indicador visual, que permiten verificar de un vistazo que la protección está intacta. Cada tapón lleva una etiqueta roja fluorescente que cambia de color si ha sido manipulada. Un avión que reanuda operaciones con un tapón olvidado en la entrada del motor puede sufrir un accidente catastrófico al primer encendido. Luego viene el tratamiento de las superficies externas con Spraylat, esa extraña pintura blanca que hace que los aviones almacenados parezcan fantasmas. Es un recubrimiento pilable formulado con pigmentos altamente reflectantes que rechazan hasta el 95% de la radiación solar. Sin esta protección, el interior de la cabina de un avión en el desierto de Mojave puede alcanzar los 80 grados centígrados en verano, temperatura suficiente para dañar permanentemente los sistemas electrónicos y los compuestos estructurales. Los tubos pitot, esos pequeños instrumentos metálicos que sobresalen del morro y miden la velocidad del aire, reciben cobertores individuales de tela naranja. El mismo naranja de los chalecos salvavidas, precisamente para que sean imposibles de ignorar durante la inspección prevuelo. Los trenes de aterrizaje reciben tratamiento antiozono en sus neumáticos, ya que la exposición prolongada a la radiación ultravioleta del desierto degrada el caucho y crea microfisuras que pueden comprometer su integridad estructural. Además, periódicamente los técnicos hacen rotar los aviones unos pocos metros para evitar que los neumáticos desarrollen puntos planos por el peso estático prolongado. Todo este proceso cuesta entre $20 y $30.000 mensuales para un avión de pasillo único como el Boeing 737. Para un avión de fuselaje ancho como el Boeing 777, ese costo puede superar los $100.000 al mes. A primera vista eso parece mucho dinero para guardar un avión que no genera ningún ingreso. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque existe un mercado que la mayoría de la gente nunca ha oído nombrar y que lo cambia todo. El mercado de USM, o Use Serviceable Material. Un Boeing 747-400 construido en 1995, con 20 años de servicio activo, tiene en el mercado de aeronaves completas un valor de aproximadamente $20 millones. Ese precio refleja su antigüedad y sus costos de mantenimiento crecientes. pero ese mismo avión, descompuesto en piezas certificadas y vendido en el mercado USM, Puede generar entre 50 y $90 millones. En algunos casos excepcionales, más de 100 millones. ¿Cómo es posible que la suma de las partes valga más que el todo? La respuesta está en la certificación. Cada pieza de un avión comercial tiene un documento que la acompaña toda su vida, su historial de mantenimiento, su certificado de origen, sus horas y ciclos de operación y su autorización de aeronavegabilidad. Estas piezas son lo que la industria llama trazables, y su trazabilidad es literalmente su pasaporte al mercado. Una rueda de tren de aterrizaje nueva para un Boeing 737 cuesta entre $15 y $25.000 directamente del fabricante. La misma rueda extraída de un avión en desguace con toda su documentación en regla puede adquirirse en el mercado USM por entre $4 y $10.000. Un motor CFM 56-5B nuevo tiene un precio de catálogo de aproximadamente $12 millones. Pero sus aspas del compresor de alta presión, componentes pequeños que caben en la palma de la mano, pueden venderse individualmente entre $80 y $120.000 por unidad. Un motor tiene decenas de ellas. La aviónica también es un tesoro. El Flight Management System puede costar entre $300 y $600.000 nuevo y entre $80 y $200.000 en el mercado USM con certificación completa. Pero el desierto no es solo una solución técnica y comercial. Es también un instrumento de optimización financiera de primer orden. Bajo las normas contables internacionales, un avión comercial se deprecia durante un período de entre 18 y 25 años. Este gasto de depreciación es deducible de impuestos, lo que significa que la aerolínea paga menos impuestos sobre la renta cada año mientras el avión esté en su flota. Cuando una aerolínea retira un avión cuyo valor de mercado ha caído por debajo de su valor contable, puede declarar una pérdida de activo que reduce su base imponible, generando un beneficio fiscal sustancial.
Considera este escenario. Una aerolínea tiene un Boeing 777-200ER con un valor en libros de $40 millones. El mercado actual parece aviones de apenas 20 millones, dado su consumo de combustible relativamente alto comparado con el Boeing 787 o el Airbus A350. Si la aerolínea cree que el mercado se recuperará en 18 meses y podrá obtener 30 millones, el cálculo cambia completamente. Pagar $100,000 al mes durante 18 meses suma un costo de almacenamiento de $1,800,000. Pero si eso le permite recuperar 10 millones adicionales en el precio de venta, la operación genera más de 8 millones de beneficio neto. La matemática es implacable. Y eso es exactamente lo que ocurrió durante la pandemia de COVID-19, a una escala sin precedentes. Entre marzo de 2020 y enero de 2021, el número de aeronaves en almacenamiento en los grandes centros desérticos del mundo pasó de aproximadamente 800, cifra normal de prepandemia, a más de 4.500. Las aerolíneas llegaron a pagar tarifas de emergencia que triplicaban los precios normales porque no había espacio suficiente. Emirates mantuvo más de 100 de sus Airbus A380 en almacenamiento. Lufthansa preservó docenas de Boeing 747-400S. Singapore Airlines estacionó sus A380 en Victorville y en Canberra, Australia, que se convirtió inesperadamente en un centro de almacenamiento de emergencia. Las aerolíneas que entendieron desde el principio que la pandemia era un fenómeno temporal, preservaron sus flotas. Las que vendieron en pánico durante el primer semestre de 2020 lo hicieron a precios históricos mínimos, perdiendo decenas de millones por unidad, solo para tener que comprar o arrendar capacidad equivalente a precios mucho más altos cuando la demanda se recuperó en 2022. El Boeing 747 es quizás el ejemplo más emblemático. Durante más de 50 años, la reina de los cielos fue el símbolo de la aviación comercial. Pero 4 motores significan 4 veces el costo de mantenimiento. Cuando el Airbus A350 y el Boeing 787 llegaron al mercado con consumos un 25% menores y solo 2 motores, el destino del 747 quedó sellado. Lufthansa anunció el retiro anticipado de sus últimos modelos en junio de 2020, 2 años antes de lo previsto, usando la pandemia como catalizador final de una decisión que ya estaba tomada económicamente. El caso del Airbus A380 es aún más dramático. El mayor avión de pasajeros jamás construido, con capacidad para más de 500 pasajeros, 2 plantas completas y una apertura de alas de casi 80 metros, nunca logró llenar los libros de pedidos que Airbus necesitaba. Su modelo de negocio dependía de grandes hubs intercontinentales, pero el mercado eligió otra cosa: rutas punto a punto con aviones más pequeños y eficientes. Airbus anunció el fin de la producción en febrero de 2019, con solo 251 aviones entregados de los 450 necesarios para alcanzar el punto de equilibrio. Su mercado de segunda mano ha resultado especialmente complejo. Su tamaño lo hace incompatible con muchos aeropuertos del mundo, limitando dramáticamente el número de compradores potenciales. Sin embargo, empresas de aviación privada de ultralujo han comenzado a explorar su conversión en megayates del cielo, con suites privadas, salones y dormitorios de tamaño completo. El costo de estas conversiones supera los varios cientos de millones de dólares, pero el mercado objetivo, los multimillonarios que buscan privacidad absoluta en viajes intercontinentales, existe y tiene los recursos para pagarlo. El ciclo de vida de un avión comercial moderno es un microcosmos del ciclo de vida de toda nuestra economía industrial. Comienza con la extracción, bauxita convertida en aluminio, titanio extraído de la tierra, tierras raras que alimentan los sistemas electrónicos. Continúa con décadas de operación, transportando seres humanos a velocidades y alturas que habrían parecido magia a cualquier generación anterior. Y termina, no en un vertedero, sino en un proceso de descomposición metódica que extrae el máximo valor posible de cada componente y devuelve al ciclo productivo los materiales que alguna vez formaron parte de una máquina que surcó los cielos. Los cementerios de aviones del desierto no son símbolos de desperdicio. Son paradójicamente uno de los mejores ejemplos que tenemos de cómo una industria puede gestionar el fin de vida de sus productos, maximizando la recuperación de valor y minimizando el impacto ambiental. Cada avión que llega a Victorville o Teruel tiene ya un plan. Tiene ya compradores potenciales para sus componentes. Tiene ya una hoja de ruta que determina cuáles de sus piezas volarán de nuevo y cuáles serán fundidas y reencarnadas en nuevas formas. El metal no muere, se transforma. Y la próxima vez que veas esas hileras de aviones blancos sobre la arena del desierto,
Ya no los verás como máquinas abandonadas. Los verás como lo que realmente son, activos en pausa, esperando con la paciencia infinita del desierto que los alberga el momento exacto en que su valor pueda expresarse de la manera más completa posible. El avión no ha terminado su historia, simplemente está escribiendo su último capítulo, y ese capítulo, resulta, es tan fascinante como todos los anteriores.